que el general Luis Beltrán Pantoja Calvo ha señalado en campaña que se iba a ocupar de la seguridad ciudadana. Sin embargo, en 9 meses de inicio de su gestión no vemos ningún resultado. Y hay que señalar mediante cifras, porque en el primer semestre de este año, 30.9% de la población cusqueña ha sido víctima de un hecho delictivo, según un estudio del INEI. Esta situación ha generado que el Cusco se ubique en el tercer lugar a nivel nacional en temas de inseguridad ciudadana. Para tratar ese tópico nos encontramos enlazados vía telefónica con Ricardo Valdés. Él es director ejecutivo de Capital Humano y Social Alternativo. Ricardo, buenas tardes, bienvenido a Exitosa. Buenas tardes, José Ignacio, un gusto. Un gusto tenerte. Ricardo, nos preocupa realmente lo que está pasando a nivel nacional y especialmente en la ciudad de Cusco, porque los índices de inseguridad ciudadana se están incrementando. Sí, hay un incremento realmente sorprendente y preocupante que viene desde el mes de febrero. A nivel nacional, en febrero teníamos un 23% de victimización, es decir, las veces que una persona había sido víctima de un delito en la calle, y esto se ha incrementado casi hasta el 27% en apenas 4 meses, es decir, entre 3.5 a 4 puntos dependiendo de qué punto de la escala nos situemos. Y eso es muy grave porque a nivel nacional cada punto porcentual equivale aproximadamente a 250.000 personas. Es decir, significa que cada punto que incrementa a nivel nacional la victimización es 250.000 personas nuevas víctimas de un delito de un mes a otro. ¿Cuál sería la causa de este incremento de victimización en lo que respecta a inseguridad ciudadana? Son múltiples, en realidad, múltiples, pero voy a señalar quizás, para mi modo de ver, las más importantes, ¿no? En primer lugar, yo creo que ha habido una falta de control territorial por parte de las fuerzas del orden. O sea, ha decaído el control territorial, y en ese sentido, cuando un territorio no es controlado por las fuerzas del orden, llámese Policía Nacional, Serenazgo, en fin, todos aquellos que están empujando el carro por el lado positivo, por el lado legal, entonces cuando ese territorio deja de ser controlado, inmediatamente la criminalidad toma posesión de ese territorio. Eso es así en todas partes del mundo, por eso es que contamos con leyes y con fuerzas que están comprometidas con la aplicación de esas leyes. La única forma que se explica un crecimiento tan desmesurado es porque estamos perdiendo el control del territorio. Entonces acá lo que conviene preguntarse es, si la inseguridad sube, ¿qué está ocurriendo con los planes operativos de la Policía Nacional, que es el primer filtro, y con las otras fuerzas de seguridad preventivas que se encuentran en las regiones o en los distritos? Esa es la primera causa. La segunda causa es que esta pérdida de control ha venido también con un crecimiento muy elevado de las economías criminales. Ya aquí salimos de lo que es el escenario de la criminalidad en el día a día de la calle y entramos a la criminalidad organizada de mayor volumen, como por ejemplo la minería ilegal, el narcotráfico, la tala, la trata de personas. Por cierto, hay un tema muy fuerte en Cusco en estos días con respecto a la venta de niños. Así es. Y hay un impacto muy grande de esta criminalidad organizada, y en realidad el sur del país en general tiene una complicación especial en este tema, puesto que hay una sinergia, hay vasos comunicantes entre la problemática de Cusco, de Madre de Dios y de Puno, que son, por cierto, los que lideran junto con Lima y Tacna las principales ciudades con mayor victimización y con mayor violencia en todo el país. Entonces, esto habría que verlo no solamente desde el punto de vista de lo que ocurre en Cusco ciudad, hay que verlo en Cusco región y en las regiones colindantes, que también tienen un elevado nivel de victimización, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos de delitos, pero un dato que nos llama mucho la atención, según lo que presenta el INEI, es el incremento del uso de la violencia. Para el primer semestre del año,
el 13.4% de la población nacional urbana mayor de 15 años fue víctima de un hecho delictivo con arma de fuego. O sea que ya no es el simple raqueteo, sino que se está asaltando con pistola, y eso nos genera mayor temor. Claro, y justamente esto, acá lo que interesa ver es el salto, ¿no? El salto del semestre anterior, que era 11.4, como he explicado, cada punto porcentual a nivel nacional son cerca de 250.000 personas, es decir, 500.000 de personas del semestre anterior a este semestre se ha visto amenazada directamente por un arma de fuego para robarle sus pertenencias. Y eso genera un impulso muy grande también, que genera varios efectos, ¿no? Efectos obviamente traumatizantes en el individuo que sufrió el embate de la delincuencia. Este trauma a su vez se expande hacia la familia, hacia los amigos, todos empiezan a tener este temor a ser víctimas de un asalto, y eso se expresa, por ejemplo, en la percepción de victimización, es decir, cuando la encuesta de INE le dice al entrevistado, ¿qué posibilidades tienes tú o crees tú tener de que vas a ser víctima de un delito en el siguiente año, en el próximo año? Cusco es uno de los que lidera la percepción de inseguridad con 92,5. Es decir, más de 9 cusqueños, de cada 10 cusqueños, perciben de que van a ser víctimas de un crimen, de un delito, en el año que viene. Y eso es tremendamente serio, porque eso afecta no solamente, como dije, la vida individual y familiar, sino que también afecta la economía y afecta la calidez del ambiente para generar inversiones, ¿no? Porque acá hay otros temas también importantes que también se han incrementado mucho en el país, como por ejemplo la extorsión a pequeños y medianos negocios. Ahora, trasladémonos al plano local, porque lo que nos indigna a los cusqueños es que tengamos de alcalde un ex general en retiro, cuya promesa de campaña, cuya principal promesa de campaña justamente fue el tema de la seguridad ciudadana, poner orden público en el Cusco. Pero nos damos con la sorpresa de que, según el INEI, 30.9% de la población ha sido víctima de un hecho delictivo. ¿Qué acciones debería tomar el general Pantoja para que Cusco no se ubique en el tercer lugar a nivel nacional en las ciudades más peligrosas del país? Bueno, lo primero que tiene que hacer es llamar a su consejo, ¿no? Hay un sistema de seguridad ciudadana, hay un plan nacional de seguridad ciudadana hacia el 2030, que sería bueno revisarlo, por cierto, pero el alcalde debe llamar a su consejo, porque la seguridad, yo había mencionado, una de las causas es el control territorial y otra el crecimiento de las economías criminales, pero el tema es sistémico y interviene muchísima gente que tiene responsabilidad política por un lado, puesto que no hay que desconocer que cada alcalde distrital tiene su comité provincial de seguridad ciudadana, el COPROSEC. Tiene sus comités distritales o provinciales de seguridad ciudadana, y también obviamente el gobierno regional lo mismo, y esos tienen que interactuar y coordinar entre sí, porque lo que hace que aquí falta es establecerse metas concretas. Es decir, esta es la realidad que tengo, este es mi crecimiento a nivel del delito, dónde están ocurriendo la mayor cantidad de delitos y de crímenes, qué cosa puedo hacer. Eso se analiza en este consejo, porque ahí están todos los que tienen que hacer, están todos los que tienen que tomar decisiones con los presos, con las sentencias y realmente para que estas delincuentes purguen condena. Tiene que estar el Ministerio Público, que es el que va a acusar, la Policía Nacional, que tiene que actuar en consecuencia, las diversas fuerzas del serenazgo, entonces, y a su vez las diversas fuerzas políticas que tienen algo que decir. Y también hay que fortalecer, por cierto, porque esto es un tema que yo lo vengo además insistiendo mucho, que el control territorial a través de la policía y de las fuerzas del orden de nada sirve si no se invierte en investigación criminal. Y en ese sentido hay una norma que ha propuesto el gobierno, que va a tardar en salir, porque esto no es así de soplar y hacer botellas, pero que sí es positiva. Es decir, el gobierno regional del Cusco, el gobierno provincial de Cusco, tienen a nivel de certificado de inversión pública, regional y local, muchísimo dinero, pero muchísimo dinero que no se está ejecutando, y que se podría ejecutar una vez que estas normas se aprueben en la seguridad del país. Así que yo espero que en un mediano plazo, que es hace 6 meses, cuando estas normas se aprueben por el Congreso y los gobiernos distritales, provinciales y regionales puedan hacer uso de los recursos de estos certificados de inversión pública, regional y local,
en Cusco es uno de los que más tiene como región y como ciudad, se invierta en investigación criminal, en unidades de criminalística, en mayor equipamiento para la policía, y en ese sentido, bueno, posiblemente en un mediano a largo plazo, Cusco empieza a ser la ciudad segura que todos queremos, ¿no? Claro, aparte que es el principal atractivo turístico del país. Ricardo, tú hablabas sobre un tema muy específico y decías, ok, la policía actúa Sí. en flagrancia, incluso atrapa a los malhechores. Sin embargo, viene una jueza que los libera y hoy tenemos, por ejemplo, prófuga a Rosa Guaigua, que sería la cabecilla de una banda de trata de personas. O sea, no hay un trabajo articulado entre la policía y el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sí, además en este caso creo que lo que ha establecido la jueza es que se habían pasado los plazos de flagrancia. En delitos tan graves como esto, yo creo que los jueces, y creo que en este sentido la Corte Superior de Justicia de Cusco tiene que pronunciarse al respecto, deben también contemplar la gravedad de los hechos. Lo que el Ministerio Público ha informado es que se trataría, inclusive por la información aparecida en los teléfonos de una organización criminal, que tendría a saber aproximadamente 20 niños vendidos, ¿no? Y esto es tremendamente serio. Más aún ahora que en septiembre se conmemora el Mes Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, y esto es importante decirlo porque la gente tiene que entender que la trata de personas no es solamente la explotación sexual o la explotación laboral. Hay un alcance mucho más grande, es un problema muy, muy complejo, y una de estas finalidades de la trata es la venta de niños, que aparentemente es un negocio criminal, lucrativo, y ante la gravedad de los hechos, esa información tiene que ser sopesada por el juez para dictaminar la prisión preventiva y no para liberarlos. Correcto. Ricardo, vamos a nosotros tener más comunicación contigo más adelante, porque es importante tratar este tema, porque como te decía, en el Cusco tenemos a un ex general en retiro como alcalde, y él ha prometido como principal propuesta de campaña retomar la seguridad ciudadana en el Cusco, pero las cifras indican todo lo contrario, ¿no? Incrementan cada vez más y no se toman acciones rigurosas para enfrentar a la criminalidad. Muy bien. Tenemos entendido que tienes que entrar a una entrevista en televisión a nivel nacional, así es que no te quitamos más tiempo y muchas gracias por el enlace. Gracias también, José Antonio. Hasta luego y saludos para todos los cusqueños. Gracias, Ricardo.